Hola, hola, queridos protagonistas. Muy buenos días a tu programa Quimioterapia Mental. Qué lindo un día más estar aquí juntos, sintiéndonos, escuchando. Creo que es lindo también saber que hoy tienes la oportunidad de seguir creciendo, la oportunidad de tener a tu familia, la oportunidad de quizás estar con un amigo, la oportunidad de estar trabajando. Hoy mira todas las oportunidades que sí tienes y ellas también agradécele a Dios y sigue adelante. Hoy vamos a tener un programa realmente increíble con una persona espectacular que nos viene a enseñar muchísimo, como yo siempre. Él está lejos, pero está cerca y pronto va a estar mucho más cerquita de nosotros. El programa del día de hoy se llama Del diagnóstico a la transformación. ¿Cuántas veces las personas hemos escuchado que viven un diagnóstico? Sea en el caso de algunas personas el diagnóstico como cáncer, sea un diagnóstico de diabetes, hipertensión, el diagnóstico que sea. Puede ser un diagnóstico, tengo una colitis, una gastritis, y a veces nos quedamos encerrados en ese diagnóstico. Hoy vamos a hablar cómo pasar de un diagnóstico a la transformación. ¿Qué es lo que ese diagnóstico te está enseñando? ¿Qué es lo que ese diagnóstico te está diciendo que debes de aprender? Y hoy tengo un invitado muy especial. Él es William Carlotti, quien nos viene a enseñar muchísimo a través de toda su experiencia. Así que gracias, querido William. Él va a estar por Zoom. Voy a esperar a que nos unamos. Hola, querido William. Bienvenido. ¿Cómo estás? Janet, un placer, gracias por la invitación, el agradecido soy yo, ¿cómo estás? Bien, bien, querido William. Tengo que hacerte esta presentación con todos los honores. No me puedo quedar corta ante tremenda eminencia que tenemos el día de hoy. Y creo que siempre aprovechando este crecimiento, este aprendizaje. Nuestro querido William, quien está como gerente de MVP Coaching Institute y presidente internacional de la International Association of Coaching. Es mentor de mentores, líder de líderes y un hombre con una capacidad única para mirar el dolor de frente y convertirlo en propósito. Querido William, gracias por estar acá, gracias por aceptar esta invitación y por enseñarnos hoy cómo las personas pueden cambiar de un diagnóstico, cómo pueden asimilar un diagnóstico y pasarlo a una transformación. Gracias, querido William. Gracias a ti por la invitación, un saludo a toda la audiencia del programa y de la estación y pues esperemos que este programa sea útil para quienes lo escuchan y sobre todo quisiera atreverme a soñar que podamos compartir un poco de esperanza a quienes probablemente estén enfrentando personalmente o en su familia tengan a alguien que en este momento está enfrentando un diagnóstico médico importante y poder así pues contribuir con que se pueda transitar esta circunstancia de la mejor manera posible. Así es, querido William. William, a veces hablamos de un diagnóstico y lo primero que se viene a la mente en los familiares y en el paciente es a qué médico debo acudir, ¿no? Y creo que es obvio porque digo, bueno, hay que ir a un especialista, tener un equipo de apoyo médico para que éste pueda ayudarlo a salir de esta situación, de este diagnóstico de enfermedad. Sin embargo, hoy vamos a hablar de una parte importantísima que a veces lo olvidamos, dejamos a un lado, no lo vemos, y es esa parte interior mental que está viviendo el paciente. ¿Qué es lo que realmente pasa en el interior de un paciente cuando es diagnosticado? ¿Qué pasa en su interior mental? Mira, lo primero que quiero decir es que lo que voy a compartir con ustedes lo viví en carne propia. O sea, a mí me tocó recibir un diagnóstico complejo, probablemente de la peor manera posible, con muy poca empatía. Y entonces este señor que se supone que es un coach y que tiene muchas herramientas emocionales y que hubiese podido manejar esto de una manera, a ver, muy, digamos, asertiva, se vio golpeado por la realidad y de repente sintió que se le venía el mundo abajo. ¿Ok? Claro. Entonces, lo que tenemos que entender, ¿ok? Es que nadie está preparado o tenemos muy pocas herramientas para recibir el impacto psicológico de un diagnóstico que seguramente lo que hace es disparar
procesos que tienen que ver con el miedo, con la incertidumbre, con la pérdida de control y que tiene que ver con una serie de preguntas que nos terminamos haciendo, que son muy complejas. Es decir, ¿cómo le doy esta noticia a mi esposa y a mis hijos y a mis nietos? Así ¿Cómo voy es. a abordar esto de ahora en adelante? Entonces, lo que necesariamente debemos entender es que hay un impacto psicológico importante y que además las consideraciones que están relacionadas con el riesgo pueden ayudarnos a mitigar esa incertidumbre y ese miedo, o por el contrario pueden aumentarlo. Y desde ahí es que entonces cuando tenemos que necesariamente comenzar a trabajar. Y tú dijiste algo que yo creo que es clave y que creo que debería ser como que el primer punto a tratar, que es, ok, ya sé que tengo una circunstancia, tengo un diagnóstico, pero lo primero que tiene que pasar no es solamente que estoy buscando el mejor criterio médico, sino necesito un médico que al mismo tiempo genere confianza. Así es. Yo creo, querido William, y te agradezco por abrirte también aquí en quimioterapia mental, porque también has estado con un diagnóstico creo que bastante fuerte y saber que cuando tenemos un médico tenemos también que procurar ser un equipo, ¿no? O sea, yo tengo que sentirme en confianza con el médico, con las enfermeras, con mi familia, con las personas que yo elija para transitar por este diagnóstico, ¿no? Y no creo que debería ser como que el médico es un personaje alejado de esta realidad, sino el médico está haciendo equipo conmigo para que juntos queramos ir hacia una meta que es ganar, que es mejorar, que es tener calidad de vida, ¿no? Sin embargo, hoy en día podemos decir que hay un diálogo interno dentro de cada uno de nosotros y hoy que hablamos del diagnóstico, ¿cómo podrías describir qué es ese diálogo interno de un paciente? Mira, el diálogo interno ha sido estudiado, a ver, desde mm, diferentes disciplinas, pero yo suelo usar una metáfora que tiene que ver con que el diálogo interno es la música que acompaña nuestra vida y sencillamente nosotros somos el DJ que coloca la música. O sea, imagínate que tú estás iniciando una semana muy compleja, donde sabes que vas a tener que tomar decisiones importantes, probablemente trascendentes, y que vas a tener muchos desafíos. Bueno, si el lunes en la mañana esa música que acompaña tu vida, que musicaliza tu vida, es música de misterio y de películas de terror, pues la película o el desempeño en la semana probablemente no sea el más el más adecuado. Pero sí, por el contrario, esa música con la que tú decides musicalizar tu vida es una canción que tiene asociada emociones muy agradables de tu infancia o de los mejores momentos de tu vida. Seguramente vas a encontrar una respuesta distinta. Entonces, el diálogo interno es parte de nuestra programación inconsciente o subconsciente que hace que aflore frente a distintos estímulos y circunstancias eh, la manera en la que hemos sido programados. Y eso empezó desde que éramos muy niños y cuando probablemente teníamos poco control acerca de cómo discriminar qué es aquello que sí vamos a utilizar y que no. Entonces ahí empieza todo un ejercicio de literalmente empezar a escoger. Y estoy, a ver, afincándome, estoy resaltando la palabra escoger con la idea de que se entienda perfectamente bien que tengo que aperturar un sentido crítico de cuáles son los pensamientos que requiero manejar o no en ciertas circunstancias. Y eso, la buena noticia es que el diálogo interno es absolutamente reprogramable porque está constituido en base a nuestras creencias. Así es, querido William, y me encanta, y cuando estás diciendo esto, recuerdo cuando también fui diagnosticada, ¿no? Estaba pensando mientras hablabas también
qué es lo que yo escuché interiormente, ¿no? Y como tú dices, a pesar de que tienes un conocimiento, a pesar de que sabes el tema de mental y estás en este proceso de desarrollo personal, cuando escuchas un diagnóstico, como por ejemplo escuché cáncer, ¿no? Realmente es, si te digo hoy, te podría decir que al inicio mi diálogo interno se quedó en mute. O sea, ni siquiera escuchaba, o sea, era como que estaba en un vacío. No escuchaba, no entendía y aunque trataba de hacerlo, otra vez me frustraba. Y era creo que ese como colapso que tuve mental para luego poder otra vez encaminar y comprender, ¿no? Y es importante decirlo porque creo que no soy la única que quizás lo ha sentido así, quizás otros tienen otras voces. Y el siguiente disco, así como tú dices, ¿no? Mi siguiente música era así como de terror. Yo creo que era así como la música que ponen cuando es las películas de tiburones, ¿no? Donde ya sientes que te van a comer. Creo que esa era la siguiente música que comenzó a sonar en mí, ¿no? Y si vamos al entorno, que creo que es importantísimo, el medio ambiente era como que me subía el volumen a esa misma música que yo me había puesto. ¡Ay, pobrecita! ¡Qué pena! Tan joven, ¿verdad? Entonces, todo esto creo que hace que quizás ese ruido interior que tenemos a veces creo que se puede hacer un poquito más fuerte por lo que está pasando en tu entorno. Entonces, ahora, para quienes nos escuchan, que quizás hoy tengan un ruido en lugar de música en su interior, ¿no? ¿Qué podrían hacer? ¿Cómo podría yo comenzar a bajar ese volumen? Porque quizás lo fácil es que le podamos decir hoy, bueno, cambia de música y ya. Pero sabemos, ¿no? De primera mano que no es quizás tan sencillo. ¿Cómo comienzo a bajar ese volumen de esa música que es un ruido y cómo comienzo a cambiar de disco? Definitivamente no es sencillo. Poder comprender y situarnos en la realidad. Definitivamente, aquí empieza una selección de cuáles serían aquellos eh, recursos de los cuales voy a echar mano. Ujú. Entonces, hay varias cosas que necesariamente pueden pasar. Vamos a dividir esto en recursos internos y recursos externos. Entonces, los recursos internos van a tener que definitivamente pasar desde la fe, ¿ok? Que lo vamos a colocar en un nivel de pensamiento alto, en un nivel de neurológico de pensamiento, como describiría Robert Diel Sexto, Ujú. en el más alto de los niveles neurológicos de pensamiento, la fe, y después tendríamos que ir hacia nuestros valores, nuestras creencias, y probablemente ahí tengamos que hacer una revisión muy clara de cuáles son los valores de los que voy a echar mano para afrontar esto, para darme cuenta que viene todo un proceso y que ese proceso probablemente me lleve al mejor de los términos, que es seguir viviendo en buenas condiciones de calidad de vida, que sería como que, a ver, el gol de esto, la meta principal. Y si no, ser muy realista y empezar a definir entonces cómo voy a abordar esto en términos de legado, de ejemplo, eh, y cómo hacer para que de alguna manera todo esto tenga un cierto grado de utilidad a las personas que voy a dejar. Entonces, a ver, el horizonte es muy amplio y requiere muchísimos temas, pero luego entonces vienen los recursos externos que tienen que ver entonces con sí, con un gran equipo médico, si es posible, con el acompañamiento de seres queridos, con el acompañamiento de especialistas que generen un entorno y generen una posibilidad real de encontrar diferentes soluciones y diferentes maneras de abordar este tema, porque fundamentalmente lo que tiene que pasar es que el nivel de miedo se reduce con información. Entonces, Así es. cuando el equipo médico te empieza a pasar transformaciones, yo recuerdo que a mí el segundo médico, porque con el primero la verdad es que eh, la relación no fue muy buena por la falta de empatía al darme la noticia, pero con el segundo equipo médico me encontré un equipo médico que se sentó conmigo a darme información y me dijo, mira, eh, la situación es crítica, pero
tenemos N número de casos que hemos afrontado esto y lo hemos superado, y la información es esta. Y cuando empezamos a trabajar con la información que este equipo médico me proporcionaba, se empezó a reducir el miedo y se empezó a reducir la incertidumbre. De hecho, Ujú. ellos eran muy asertivos en el tema de decir, si hacemos este plan, estos son los resultados que esperamos, y en la medida que tú vayas trabajando y poniendo de tu parte, esto es lo que va a suceder mientras nosotros nos vamos encargando de todos los valores médicos. Pero por el otro lado, resulta que en la medida que los síntomas y todos estos controles que se hicieron empezaron a mejorar, por otro lado, tú empiezas a estabilizarte y empiezas a generar unas dinámicas distintas, pero también empieza algo que necesariamente yo siento siempre debe ocurrir, que es como entonces vamos creando un puente entre lo que estamos viviendo y ese diagnóstico. Así es. Y cómo vamos creando un puente entre el diagnóstico inicial y el avance. Y por supuesto que entonces hay temas críticos que no necesariamente se van a resolver en el campo médico, pero sí se van a resolver en un espacio seguro de acompañamiento. Y aquí vienen para mí las dos palabras clave: acompañamiento humano y existencial. Entonces, ¿quién está escuchando a este paciente? ¿Quién Sí. puede sostenerlo emocionalmente? Ujú. ¿Quién lo puede acompañar y ayudar a resignificar el dolor que se siente? ¿Y quién lo puede acompañar a activar sus recursos internos? Así Desde es. ahí, desde esa perspectiva, nos empezamos a dar cuenta entonces que hay una reingeniería que se está haciendo en el cuerpo del paciente, y hay una arquitectura del alma que se empieza a construir. Y Wow, me aunque esto encanta. pudiera sonar, Me encanta cómo esto lo pudiera describes. pero lo que quiero decir es esto, Ujú. que aunque esto pudiera sonar poético, termina Ujú. siendo que esta resignificación empieza a darle un sentido nuevo a la vida Así del es. paciente. Me encanta Y cuando porque, o sea, hasta el corazón así lo tengo así chiquito porque digo, wow, tienes tanta razón en todo lo que estás diciendo, ¿no? Y para quienes nos escuchan, y aquí les estamos hablando dos pacientes también, es que pasas por todo un camino, ¿no? Por todo un proceso, ¿no? Y me quedo con palabras tan que me llegaron ahorita al alma. La primera que dijiste fue fe, ¿no? Creo que darle el verdadero concepto a fe es una palabra tan cortita, pero un significado tan profundo que quizás a veces no estamos dispuestos a aceptar, porque creo que una de las primeras cosas que pasa es que cuando eres diagnosticado, tomas el concepto de ese diagnóstico de acuerdo a la historia de otro paciente. Es decir, si a otro paciente le pasó algo, hago esa historia propia. ¡Ah! Me va a pasar. Si a otro paciente le pasó aquello, me va a pasar. Entonces, las historias de otros las hago propias. Entonces, dejo de tener fe. No, o sea, dejo porque no es. O sea, yo creo que el paciente, querido William, y corrígeme si me equivoco, es crear un propio concepto de su propia historia de vida. O sea, esto que me está ocurriendo, sí, que en la literatura va a ser una enfermedad X, que sabemos que puede pasar YZ, sin embargo, esto en mi historia de vida, ¿qué concepto tiene? Porque si yo adopto conceptos ajenos, entonces estoy adoptando un futuro ajeno. Y mi futuro es el que yo también pueda ayudar a crear dentro de lo que está pasando. Entonces, yo creo que eso es lo primero, ¿no? Y creo que eso ha sido una de mis misiones hoy, que como tú dices, reestructuras tu vida, tu alma, y en esa reestructuración de mi propia vida, es una de las cosas que quiero ser la voz de comenzar a cambiar esos conceptos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema del cáncer, normalmente es cáncer igual muerte. Ese es el concepto que está en las personas, ¿no? Entonces, cuando adopto esos conceptos, por lo general, creo que pierdo la mirada de tener más oportunidades. El terror es aún mayor, ya no es mío, es terror, ¿no? Y como tú dices, y si me enfrento con un médico que no me lo va a explicar de la forma, que no me va a hacer entender porque yo no soy médico, es aún peor. Entonces, y con lo que tú dices, mi doctor, el doctor Roberto Escala, que él sabe que lo amo muchísimo,
Él, una de las primeras personas que, ¿sabes lo que hizo? Me cogió, me sentó y tiene una pizarra, se paró como profesor a explicarme lo que pasa con cada una de las células. Y solo ese gesto, que para él quizás es rutinario, para mí fue paz. Para mí fue, a ver, ok, me siento a entender qué pasa en mí, porque no lo entendía. Entonces, esto de tener a médicos que sean humanos, que nos expliquen de la mejor manera, también va a ser un poco de alivio y paz, ¿verdad? Y como tú dices, el entorno es tan importante, rodearte de personas que sí me puedan acompañar, ¿no? Que sí, que vamos a tener muchas personas que nos aman, pero quizás no todas van a poder saber cómo acompañarnos porque también es complejo. Es que incluso las personas que nos aman también necesitan apoyo y Así acompañamiento en es. ese ¿Quién cuida al momento. Porque es cuidador? que, Dicen, ¿no? claro, ¿quién cuida al que te cuida? Porque es Ujú. que tenemos un tema importante. Cuando esto aparece, nadie está preparado. Nadie, nadie. Y por otro lado, a ver, ¿cómo entendemos que todo esto forma parte de un aprendizaje? Así es. Que eso es lo más Entonces, a lindo, no lo mí, más importante. ¿Qué es lo que debo aprender de esto? Esa creo que es realmente la pregunta, una de las preguntas más poderosas, ¿no? En lugar de preguntarme por qué me está pasando esto a mí, ¿no? ¿Qué debo de aprender de esto, ¿no? claro, ¿Para qué estoy para viviendo mí, este momento? para mí, cuando apareció esa pregunta, gracias a mi coach, empezó todo a tener digamos, empezó a no estar todo en blanco y negro y empezaron a aparecer los matices. Me encanta. Es También decir, porque, tuviste un coach en este proceso. claro, total, Me encanta. porque definitivamente mm, hay una serie de emociones vinculadas a este Ujú, evento que necesitan ser procesadas, pero al mismo tiempo, y esta era mi preocupación, yo quiero estar bien, pero quiero que los que están en mi entorno estén bien. O sea, ¿cómo logro que yo pueda transmitir los avances y que en la medida que yo voy disminuyendo el miedo, que voy disminuyendo la incertidumbre y voy ganando confianza y que la fe va tomando el espacio que ujú. requiere, ¿cómo se lo puedo yo también transmitir a mi entorno para que ellos entonces comiencen a vivir ese proceso que estás viviendo? Y me encanta, Y tú William, lo sabes porque bien que hay días de día. así es, y escuchar de ti también, ¿no? Que a veces vemos, wow, alguien con tanta experiencia, con tanto conocimiento y vemos que todos podemos tener el conocimiento que tengamos, necesitamos también ese apoyo externo tan valioso para que sea esa luz, ¿no? En mi caso, yo no sé si la conozcas, ¿no? Pero mi coach, quizás la conoces un poquito, Adriana Maldonado, no sé si te suena. Mi Supuesto que querida sí, Adri, claro. ¿no? Excelente, porque justamente eso, necesitas ese apoyo externo que también te ayude a ver que en ese momento quizás no puedes ver, ¿no? Y tenemos que también buscar esos apoyos, ¿no? Y para mí fue mágico cómo pude encontrar ese apoyo en ella, excelente coach, que me pudo hacer ver aquellas cosas que no podía ver yo en ese momento. Es que, a ver, la gama de emociones por las que se pasa, hay días que no es que no puedes ver, es que tampoco quieres ver. Así es, también, claro. Ujú. Y entonces necesitas esa otra mirada que te permita, como dije anteriormente, llenar de cierto sentido lo que está ocurriendo para después entonces empezar un programa que tiene que ver, y yo aquí sí quiero ser muy tajante en lo que voy a decir, que tiene que ser tan, a ver, metódico, hay que aplicar con tanta bondad a él, que es literal como que si estuviésemos haciéndolo parte, porque es parte de tu recuperación, pero tiene que ser tan importante como la parte médica, es decir, la parte emocional, la parte espiritual es Ujú. tan importante para la recuperación como la misma parte médica. Así es. Entonces, si nosotros somos muy holísticos, y esto, déjame decirte algo, a mí me ayudó el hecho de haber trabajado tantos años con deportistas de alta competencia y acompañarlos a ellos en sus lesiones como jugadores de fútbol.
Imagínate. Entonces, literal, lo que me empezó a pasar fue que yo me terminé dando cuenta que lo que necesitábamos hacer era exactamente el mismo proceso emocional, porque es el mismo proceso de duelo, con Así es. distintas intensidades y con distintas matices. Pero, a ver, cuando un jugador de fútbol se lesiona los meniscos y se vuela los ligamentos cruzados, pues está viviendo un proceso de duelo como el mismo proceso de duelo que siente alguien que dice, bueno, ya entiendo por qué no me estaba sintiendo bien y este no me estaba sintiendo bien ahora, además es extraordinariamente complicado Así es. Yo creo por toda que la carga que tiene el hecho de decir la palabra cáncer sola ya da terror. eh, terror y además cuando pronuncia la frase fui diagnosticado con cáncer es más duro todavía. Claro. Entonces termina Claro, sucediendo creo esto. Entonces, que es súper complejo, ¿no? En mi caso fui diagnosticada al mismo momento con cáncer y metástasis. Y claro, o sea, sonaba pero el terror a todo volumen. Sin embargo, sí, cuando tuve un poco más de claridad, dije, claro, aquí no voy a poder sola, mentalmente necesito apoyo porque ya conocía de esto y decía, no, voy a necesitar apoyo también, ¿no? Y es importante para quienes nos escuchen que el apoyo lo necesita el paciente, la parte mental, que no lo dejen a un lado, porque si un paciente está emocionalmente bien, su sistema inmunológico también mejora y por ende la captación de todos sus medicamentos, de sus procesos va a ser mucho mejor. También el cuidador necesita también tener apoyo. El cuidador no solamente no voy a darlo todo, no voy a dormir, no voy a comer. No, es también tener tu espacio de soporte mental para poder continuar siendo el verdadero equipo que tu paciente necesita. Porque yo creo que si tengo a alguien que amo tanto, que quiero tanto y lo estoy cuidando, si ya no puedo más, está bien decir no puedo más porque me voy a reiniciar, a recargar para poderte brindar aquello que también necesitas. Entonces creo que es todo un trabajo tan amoroso, tan lleno de fe y como aprendí con mi coach, que también alumna tuya es, digna alumna ya, está graduada, ella también me enseñó a ver que no es cualquier fe y es también la fe inquebrantable, no es creer, creer hasta el último momento, o sea, no dejarte llevar por aquellas cosas que a veces te debilitan, te hacen dudar, ¿no? Y es seguir teniendo esa fe inquebrantable. Y es verlo con tanto amor y es saber que tienes personas a tu alrededor que pueden también ocuparse de ayudarte. Tuve también amigas que me decían, ¿sabes qué? Me voy un ratito, no puedo, y luego venían con un ramo de flores diciéndome, es que me alejé un poquito porque no sabía cómo, pero estoy aquí recargada. Y eso también es valioso porque se fue a recargar para saber qué decir, cómo hacer y tanto amor que te puedan dar, ¿no? Entonces yo creo que este trabajo, hoy que lo veo desde acá, que dicen los doctores que sigo siendo paciente, lo veo con tanto amor, ¿no? Porque te ayudan a transformarte. Entonces, mi querido William, creo que escucharte, o sea, el corazón se me hace chiquito y digo, wow, o sea, tantas cosas que podemos pasar y cómo nuestra mente nos puede ayudar también a ayudarnos a salir de esto, ¿no? ¿Qué papeles entonces juega nuestra parte mental y emocional, querido William? Si tú le pudieras dar un nombre, un lugar, ¿qué papel jugaría? como dije anteriormente, la parte médica, la parte espiritual y la parte mental tienen que complementarse. Y cuando se mantiene la fe, entonces hay muchas más probabilidades. Cuando desde el punto de vista emocional podemos resignificar lo que nos está pasando y le podemos dar un sentido. Y yo recuerdo a un paciente que estaba esperando para verse con el doctor conmigo, que él estaba constantemente diciendo, es que el problema es que me convertí en una carga para mi familia. Y yo lo escuchaba y trataba de poder como que intervenir, pero tratando de ser amable. Y, y yo le decía, esa es una manera de verlo, pero la otra manera de verlo es que también tienes derecho a pedir ayuda, porque cuando ellos te han necesitado, tú has estado ahí para ellos. Y te garantizo que en este momento lo que más quieren es ayudarte y acompañarte. Y, y después escuché un silencio enorme y cuando me vine a dar cuenta, pues esta señora estaba bañada en lágrimas porque esa
manera de verlo distinto. Es decir, has dado tanto en un momento dado y ahora llega el momento de recibir y hay que aprender a recibir esa ayuda. Hay Así que aprender es, a recibir ese acompañamiento, porque muchas veces somos buenísimos dando, pero no somos tan buenos así recibiendo. es. Y Y ese quizás ese es el aprender a momento, ¿no? recibir Es el momento es de un recibir. tremendo regalo. Ujú. Y lo que yo encontré es que cuando aprendes a recibir, entonces te empiezas a dar cuenta que ahí hay una de las lecciones de todo esto. Así es. Wow, querido William, me encanta. Para mí esto es un regalo, no tienes idea, escucharte, o sea, estoy hasta sensible y digo, wow, espero que cada una de las personas que estén escuchando, viendo y sintiendo el programa lo tomen como un regalo también, ¿no? Que sea esto quizás una Mira, vocecita que nos invite también a decir hoy merezco recibir, no solo estoy en un diagnóstico, sino merezco recibir ayuda, amor, y también yo misma me tengo que dar ese amor, tengo que tenerme paciencia, ¿no? Hoy mi cuerpo está en una versión y quizás no etiquetar si es la mejor o es la peor. Es un estado que puede cambiar y hoy también le tengo que dar amor, tengo que ser paciente con mi cuerpo y tengo que agradecer porque hoy, a pesar de todo, yo hoy, Janet 11, sí digo, wow, mi cuerpo es increíble, o sea, después de tanto, wow, es increíble, o sea, de hecho, cada vez que me arreglo y todo, me muero de la risa y les hago reír, digo, es que me pasé de linda, ¿no? Entonces me pasé de sana. Entonces, qué lindo es poderte ver ahora con una nueva visión porque te das cuenta que lo que tienes es grandioso. Así que, wow, mi querido William. Hola, hola, mis queridos protagonistas. Seguimos con este programa que nos ha tocado, creo que el corazoncito a todos, que nos hace ver que hay oportunidades, que la parte mental es tan importante para los procesos de diagnósticos. Hoy el programa se trata del diagnóstico a la transformación. Si hoy tienes un diagnóstico, cualquiera que este sea, y te sientes mal, triste, a veces devastado, pues también hemos pasado por ahí y hoy te puedo decir que quizás estás en ese camino tan bello, tan compasivo para transformarte. Así que este programa es para ti, para el cuidador, para aquel que está cuidando a alguien y dice, wow, es que ya no puedo más, es cansado, es difícil. También este programa es para ti, para que podamos aprender cómo puede funcionar nuestra mente a nuestro favor para aliviar todo esto, para ver las oportunidades y sobre todo para comenzar a sanar, porque sí podemos sanar. Hoy con un invitado especial que está lejos, pero está cerca, como yo le digo, está del otro lado del océano, sin embargo aquí está con nosotros William Carlotti, presidente de la IAC, está con nosotros acompañándonos a aprender sobre este proceso, cómo trabaja nuestra mente, cómo comenzamos a tener diferentes diálogos internos, cómo se lo puede hacer y él nos está ayudando a entender un poco más este hermoso camino. Querido William, estás por aquí y la verdad es que me encanta esta entrevista. Ya yo creo que vamos a decir algo más, ya mismo les vamos a decir una noticia importantísima, pero antes quiero preguntarte, querido William, en este diálogo interno que las personas nos hacemos constantemente, ¿verdad? Y una persona que quizás no ha tenido ningún tipo de programas, conocimientos de coaching, desarrollo personal, y quizás hoy es diagnosticado y quizás hoy está escuchando esto del diálogo interno, ¿cómo puede hacer la persona para comenzar quizás a parar aquel diálogo que es autodestructivo, aquel diálogo que me está quizás llevando a incrementar mi tristeza, aquel diálogo que me está ayudando a incrementar mi preocupación? ¿Cómo le podemos decir de una forma sencilla y con tu estilo que me encanta para decirle, mira, quizás este es el primer camino para que tú comiences un poquito a pararle? ¿Qué le podríamos decir? Janet, haciéndose una pregunta, y Me la encanta. pregunta es esta: ¿esto que estoy pensando me es útil a mi recuperación? Porque si estoy pensando, bueno, ya esto es el final, aquí no hay más remedio, las cosas no van a salir bien, ya, porque obviamente también hay un punto en el cual te sientes mal, hay Así un es. punto en el que a lo mejor estás haciendo el tratamiento y todavía no empiezas a avanzar y entonces te desesperas un poco, etcétera. Entonces, si en ese momento yo estoy utilizando frases y estoy utilizando pensamientos que realmente hacen, son de poca utilidad,
ahí puedo identificar plenamente mi diálogo interno en negativo y de una vez entonces tengo que empezar a cambiar. Porque lo que es cierto es que necesito tomarme de la esperanza. Entonces, la esperanza es una palabra muy interesante porque, a ver, la base de la palabra es esperare, que viene del latín, que significa esperar, pero el sufijo ansa es un sufijo de movimiento. Entonces, yo espero recuperarme, eso es lo que estoy esperando, pero para recuperarme tengo que hacer las tareas necesarias para que este proceso se dé. Entonces yo me tengo que recuperar en movimiento. Y ese movimiento implica, en la primera parte de ese movimiento implica tomar mayordomía de mi pensamiento, es decir, hacerme dueño de qué es aquello que estoy pensando. Entonces, todo lo que no sea útil a mi recuperación tiene que necesariamente ser disminuido para aumentar todo aquello que me es útil a mi recuperación. Tengo un gran amigo que él también fue diagnosticado con cáncer y él nunca dijo que él iba a terapia. Él iba, su discurso era, voy a tomarme las vitaminas que me van a hacer sentir bien para poder estar sano. Y este amigo que vivía en Santiago de Chile o vive en Santiago de Chile cuando yo vivía allá, se dedicaba a hacer, a prestar el servicio de Uber, por lo tanto trabajaba y manejaba alrededor de 12 horas diarias para poder costear su tratamiento y hacer todo lo que necesitaba hacer. A pesar de que estaba recibiendo quimioterapia y estaba recibiendo radioterapia, nunca dejó de prestar el servicio, un poco porque no podía darse el lujo de hacerlo porque Ujú. necesitaba los recursos y otro poco porque su programación era tal que consistentemente se programaba a que él iba a recibir su quimioterapia, iba a recibir su radioterapia y que iba a estar bien y se iba a sentir bien para poder trabajar. Entonces, esa fortaleza mental permite que tú puedas tomar acciones tan valientes. Y cuando él contaba que él nunca se había parado, a lo mejor no trabajaba las 12 horas, podía trabajar 4 horas solamente, pero el hecho de salir y trabajar y producir le daba tanto bien, le hacía sentir tan bien y le hacía sentir que estaba avanzando, que la ganancia era tanta que entonces, a ver, él llevaba su propio récord y nunca dejó de salir a producir el dinero que tanto necesitaba, pero que al mismo tiempo eso se constituía en un propósito fundamental. No me voy a permitir parar. ¿Ok? Me encanta. Entonces, Me ¿cuál encanta es el porque, punto? William, a veces el mismo familiar que está alrededor, como que a veces quiere que paremos. A mí me ha pasado, ¿no? Como que viene una sobreprotección, entonces no haga, no mire, no coja, aquí como una estatua, así, ahí vamos ahí. Y creo que a veces no Bueno, a todos nos esa es funciona, ¿no? ese es uno de los mensajes que le tenemos que dar a los Déjennos ser familiares y libres. acompañantes. Se trata de cuidar sin anular. Entonces, mientras Me esta está llegando al persona corazón pueda esta tener entrevista. actividades y estas actividades le produzcan bienestar y no esté abusando, sino que simplemente está haciendo cosas que le permitan sentirse útil, sentir que está avanzando, sentir que todavía puede aportar, caramba, eso hace diferencia. Así Entonces, es. la misión es cuidar, sin lugar a dudas, cuidar sin anular. Así es. Me encanta, William. Por si acaso me estoy conteniendo las lágrimas para poder seguir Mm. hablando. Porque cuando estás como paciente, de hecho, solo el simple diagnóstico te hace sentir anulado. ¿No? El simple diagnóstico es como que ya no hay más, ¿no? Y a veces, por las cuestiones que sean, sí se viene esto de anular, ¿no? Te pueden anular a veces en el trabajo, por la situación, por los tratamientos. A veces, lamentablemente, hay personas que te anulan porque no pueden llevar con todo esto, ¿no?
Y comienzas a sentirte como que, oye, si ya me sentía mal, me siento peor, ¿no? Siento que estoy solo, y justo de eso hablábamos con Adrián hoy en la mañana, te sientes en soledad. Y qué lindo es también lo que tú dices, es dejar ser al otro, porque quizás en ese movimiento que tiene, también se está recuperando, se siente vivo. Sin Se siente duda, sin fantástico, ¿no? O duda. sea, yo siempre digo, una de las formas más lindas de poder recuperarme es poder seguir siendo yo, poder seguirme moviendo, poder crear, ahora tener una empresa, poder hacer diferentes cosas que muchas personas me dicen, ¿cómo lo haces? ¿Sabes qué? Yo lo único que puedo decir es mi fe inquebrantable me ha traído aquí porque cada una de las cosas que hago es parte de mi tratamiento. Yo no trabajo, este es mi tratamiento, o sea, estar aquí, poder conversar, hacer que otras personas también nos escuchen, que otras personas también se puedan quizás llenar de este amor, de este conocimiento, también para mí es parte de mi tratamiento. Entonces, qué lindo es poderlo ver desde ese punto de vista, ¿no? Y poder decir que hoy me pueden cuidar sin anularme. Así que para todos los cuidadores que nos aman muchísimo, dejemos quizás de hacer un poco de sobreprotección y comencemos a cuidar con amor y que nos dejen ser libres, ¿no? Porque también podemos, porque también estamos y podemos seguir adelante. Es que lo más valioso de esos momentos es la compañía. ¿Ok? Entonces basta con acompañar. Muchas veces no es necesario preguntar 20 veces al día cómo te sientes, Así sino es, dejar saber que estás ahí para cuando se te necesite. así Eh, es. y se entiende a ver, que se hace con cariño, se entiende que se hace con amor, pero a veces somos invasivos. Y, y cuando estás en este proceso, si hay algo que va a pasar es que hay muchas emociones a flor de piel. Si algo va a pasar es que muchas veces estás hipersensible Así y es. muchas veces el silencio hace falta. Y el silencio es poderoso también, ¿no? Claro, y además porque lo vuelvo a ver desde mi experiencia sin querer ser autorreferente, pero el asunto está que muchas veces estás arreglando tus propias cuentas contigo mismo y con Dios. Así es. Entonces, Y eso es entonces importantísimo. necesita un poco de ese espacio. Pero finalmente hay algo que es fundamental en todo esto que tiene que ver con cómo transformar el diagnóstico en un nuevo propósito. En un nuevo propósito. ¿Cómo poder encontrar una puerta? ¿Ok? ¿Sabes? Es decir, imagínate en el momento que estás recibiendo el diagnóstico, yo lo describo como estar de repente en un cuarto oscuro y estar tratando de buscar Ujú. una ventanilla, el asa de una puerta para poderla abrir y ver luz. Y entonces en ese cuarto oscuro donde estás, el llegar a tener un propósito empieza a cambiar todo. Así es. Una de las preguntas que a mí me conmovió mucho fue algo que ya había pasado antes en mi vida, que era una pregunta que es ¿qué es lo mejor que puedes hacer con el resto de tu vida? Y mi coach, que me conoce mucho, me volvió a hacer esa pregunta. Y ahora, ¿qué es lo mejor que puedes hacer con el resto de tu vida? Y cuando empezamos a contestar esa pregunta en el nuevo contexto, empezamos a hacer cosas distintas, empezamos a darnos cuenta que todavía había mucho por hacer, que había toneladas de cosas que todavía teníamos a ver, guardadas en el tintero y que necesitábamos ponernos en movimiento, y eso empezó a dar una luz distinta Así es. y empieza a darle Me, un en- sentido a todo Me esto. encanta, William. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer por el resto de tu vida? Y contestando también esa pregunta tan poderosa, creo que una de las respuestas a esa pregunta tan poderosa fue, en mi caso, crear espacios de amor y de contención para el paciente, para el cuidador, para los médicos, para todos, ¿no? Que seamos un equipo de trabajo. Y en esta creación de espacios se ha creado un conversatorio de cáncer y salud mental, que este será el tercer año y hoy es el primer día que lo anunciamos, que bueno, para mí anunciarlo es tener el corazón lleno de gratitud, esperanza y fe inquebrantable.
este es el tercer año donde sigo creando esto que lo he hecho con propósito, porque esa fue una de mis respuestas. ¿Qué podemos hacer por el resto de lo que nos queda? Y que sea maravilloso y que podamos servir y que podamos sentirnos felices también. Y en esta creación hemos creado el conversatorio de cáncer y salud mental. Este año la edición se va a llamar Sin Límites. Vamos a tener muchas sorpresas, pero entre esas gratas sorpresas, entre esas bendiciones que Dios nos da, te vamos a tener a ti aquí también con nosotros, aquí en Ecuador. Así que aplausos por eso. Luisito, por favor, aplausos. Gracias, querido William. Hoy es el primer día que lo anunciamos, el conversatorio de cáncer y salud mental. Un evento creo que lleno de amor, lleno de vida y de transformación. Y este año vamos a hablar de mucho lo que es transformación. Vas a venir desde muy lejos también a brindarnos esa gotita de amor, de luz y de esperanza para muchas personas. Gracias, querido William. Va a ser el 25 de octubre en el auditorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Así que les vamos a pasar toda la información. Y querido William, gracias por aceptar esta invitación desde el alma, gracias por podernos seguir ayudando, apoyando, porque creo que también esa es tu misión, ¿no? Eres un hombre de servicio, un hombre de mucha bondad y de mucho amor. Gracias por aceptar esta invitación. No, a ver, el agradecido soy yo. Esta va a ser mi segunda vez en Guayaquil eh, y voy con toda la esperanza y soñando en que lo que podamos hacer allí pueda dar luces a personas que ya están en el camino avanzando, pero que probablemente necesiten un impulso adicional, que necesiten una mirada distinta. Y creo que cuando estamos haciendo este tipo de acciones, estamos haciendo algo eh, muy alineado con lo que finalmente termina siendo la recopilación de todos esos pensamientos que ocurren cuando tú empiezas a decir, bueno, me voy a recuperar, pero esto va a tener un sentido, esto va a funcionar de una manera distinta, voy a aportar, a intentar hacerlo diferente. Entonces, tenemos mucha ilusión de estar allá. Tenemos también mucha ilusión de aprender de los oradores que van a estar allá. Y básicamente lo que queremos es simplemente poder abonar un poco el terreno para que quienes en este momento puedan estar viviendo, bien sea desde la óptica del paciente, desde la óptica del acompañamiento del acompañador y de la óptica del médico, podamos tener ideas distintas, desde una perspectiva distinta que nos ayude a comprender más nuestro rol y acompañar más y mejor a quienes están en este momento necesitando acompañamiento. Me encanta, querido William, así que no se pueden perder, estar atentos porque ya vamos a sacar toda la información oficial. William va a estar con nosotros y vamos a tener grandes sorpresas que se las voy a ir diciendo poco a poco para que se vayan poniendo felices también, porque también necesitamos estos espacios de amor. En mi primer momento de encontrarme, de ser diagnosticada con cáncer, comencé a buscar dónde puedo tener estos espacios que pueda aprender, que me puedan sacar de estos momentos mentales y no los encontraba. Y me di cuenta que a veces no los encuentras y quizás Dios me ha dado la oportunidad que si no los encontraba era la oportunidad de ser creadora de estos encuentros. Y hoy creo que soy una verdadera protagonista y me uno a ti, que eres otro protagonista de tu vida, para poder hacer grandes cosas. Así que hoy, mis queridos protagonistas, estoy muy feliz, con el corazón lleno. Esta entrevista me ha llegado al alma. Y por último, querido William, ¿cuál sería esa dosis transformadora, ese mensaje de amor que les dejas a todos los que nos están escuchando en ese momento? Mira, yo creo que debemos partir desde aquí. El cáncer no te define, es solo una circunstancia. Quien te define es tu fe, tus valores y tus creencias. Entonces, menos tiempo pensando en cáncer y más tiempo pensando y sintiendo fe
valores y creencias. Entonces, no nos define, sencillamente Así es una es. circunstancia. No somos el cáncer, somos mucho más que esto. Y hoy ha sido un programa increíble y toco la campana por todos aquellos que aún no la pueden tocar, que están esperando tocar una campana afuera cuando está adentro. Así que gracias, querido William, gracias, queridos protagonistas. Recuerden, no son el diagnóstico, son mucho más que eso. Yo no soy el cáncer, soy Janet Once y solo por hoy te digo, seamos inquebrantables. Nos vemos, querido William, gracias a todos. Chau, chau, saludos. Un abrazo.